Cuando nos referimos a este tipo de fracturas son las fracturas del extremo distal de la tibia, que tienen una afectación de lo que es la región epífiso-metafisiaria y que suelen tener extensión o bueno, que afectación de lo que es la articulación, hundimiento de uno o varios fragmentos, tienen pues cierto grado de complejidad y de afectación de partes blandas. Cuando, bueno, representan el menos del 10% de lo que son las fracturas del miembro inferior y tienen una incidencia sobre todo en lo que son de los 35 a los 40 años. Decía que principalmente se daba en varones y que por los accidentes de tránsito en años recientes ha ido en aumento. Su mecanismo de fractura principalmente es por alta energía. Permítame un momento. Listo, perdón, es que tenía yo que algo en mi clase de francés. El mecanismo su mecanismo de fracturas por alta energía, como ya les mencionaba, por accidentes de tráfico, decía que principalmente por motocicletas y que por caídas de altura, principalmente mayores a lo que son 3 metros. Decía, el cuadro clínico, pues obviamente va a ser la presencia de la deformidad, el compromiso de partes blandas y pues claramente el antecedente de un traumatismo previo. También decía que pues vamos a encontrar otras lesiones cutáneas como son abrasiones, contusiones, hematomas, lesiones ampollosas, que de estas vamos a tener dos tipos, que son las de líquido claro y fluido, que representan lesiones epidérmicas superficiales, y las que serán ampollas llenas de sangre, que van a representar lo que son lesiones de todo, ya de la dermis o de todo el espesor de la dermis. Siguiente, por favor. En la clasificación tenemos esta, que es la clasificación de Weddy y Allgauer, que en esta simplemente las va a clasificar en 3 en base al desplazamiento. La tipo 1 van a ser sin desplazamiento en lo que sería la superficie articular. La tipo 2 con desplazamiento, pero sin lo que sería comunicación ósea con los adyacentes. Y el tipo 3 que sería con conminución más desplazamiento de la superficie articular. Aquí están los esquemas que la representan, pero en la actualidad decía que esta clasificación ya empezaba a ser, bueno, ya estaba a cierto grado desplazada por lo que es la clasificación de la AO. Siguiente, por favor. Que era en la que enfatizaban los articulitos. Bueno, aquí está lo que es la AO, la clasificación de la Asociación para la Osteosíntesis, en la cual va a clasificar a este tipo de fracturas en 43A, 43B y 43C. Aquí lo que significa el 4 es que hace referencia a lo que es la tibia. Bueno, la AO maneja así sus clasificaciones con con 2 numeritos, en el cual el 4 es la tibia, el 3 es el extremo distal, y a su vez el A, B o C, las fracturas tipo A son fracturas metafisiarias, distales de la tibia, son extraarticulares, si se las quieren ahorrar, o si las resumo, son así, son extraarticulares. Decía que son muy poco frecuentes, y las 43 tipo B son fracturas articulares parciales o articulares parciales, y a su vez se van a subdividir en lo que son 1, 2 y 3, dependiendo, a ver, ajá, se subdividen del 1 al 3 dependiendo de lo que sería el grado de conminución, y cada grado a su vez se va a subdividir dependiendo la dirección, la localización, la impactación metafisiaria asimétrica, la localización o el grado de conminución, dando un total de 24 subgrupos, pero pues en general nada más sería como 40
3 tipo A, B o C, y me faltó explicar la C, ¿verdad? En la cual la tipo C son fracturas que son completamente de lo que sería la articulación, sin continuidad entre lo que es la superficie articular y la diáfisis tibial. Y se subdivide en 1, 2 y 3, en donde la 1 va a ser articular completa y metafisiaria simple, la 2 es articular completa de trazo simple y metafisiaria multifragmentaria, y la 3 es donde es la fractura articular completa y también es multifragmentaria, como se representan aquí en los esquemitas que están aquí. Siguiente. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, bueno, es que nos dividimos el tema, así que yo les voy a empezar a hablar como desde los estudios de diagnóstico y el tratamiento. Entonces, como ya les había explicado mi compañera, vamos a tener la clasificación de Ruedi-Alguer, y esa clasificación va a estar dada principalmente por los estudios radiológicos. Lo que tenemos que hacer es realizar radiografías simples en proyección anteroposterior y lateral de lo que es toda la pierna del paciente, así como también pues la región de su tobillo. También va a ser necesario el uso de una tomografía computarizada, esto para mejorar lo que es la planeación quirúrgica, el tipo de abordaje que se va a llevar. En la radiografía, lo que nos va a ayudar es a reconocer la severidad de la lesión que estamos viendo, así como también se tiene que analizar 13 puntos, así en el artículo que estábamos leyendo, los mencionaban que eran fundamentales. El uno es comprender la extensión de la fractura hacia la diáfisis, si está presente o ausente, o solo es en el extremo distal de la tibia. El grado de conminución o de los fragmentos que están presentes o ausentes, la impactación, las fisuras epifisiarias, el número de fragmentos, la solución de continuidad de las 3 columnas de la tibia, el aislamiento del tubérculo de Tilaxus chaput de la columna lateral, el aislamiento del malleolo medial de la columna medial, el aislamiento del malleolo posterior de la columna posterior, la integridad del peroné, porque este punto ya es una fractura mayor, ya están afectados tanto peroné como tibia, y el manejo va a ser diferente. Alineamientos, el frontal, sagital o transverso, acortamientos y la presencia de aire en los tejidos, así como su extensión proximal. Con la tomografía computarizada también vamos a estar valorando lo que son los tejidos adyacentes, los tejidos blandos, porque como ya mencionó mi compañera, la región distal de la tibia es una zona muy muy delicada, por así decirlo, porque tiene muy poca irrigación. Entonces, la reparación es menor que el resto de las porciones de la tibia, así como también si llega a ser lastimada esta zona, hay un edema más, más grave. Uy, se trabó, esperen. Ok. Aquí puse unas imágenes. Esta es de la clasificación de Ruedi de Alcover, no de la AO, que la dividía, ya vimos en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y esto es en base a su desplazamiento y a su grado de conminución. Recordando que el 1 es con menor desplazamiento y el 3 ya es con un mayor desplazamiento y con mayor fragmentación o conminución.
En este tipo de fracturas también tenemos que tener muy en cuenta lo que es la lesión a los tejidos blandos, ya que, como les he dicho, una peculiaridad destacada de las fracturas de la tibia distal es que el traumatismo óseo no se puede separar de las lesiones a estos tejidos. Lo que caracteriza a esta zona es que la envoltura tisular va a ser muy fina. Y si sufre una agresión física, suele haber mayores daños que en otras zonas, ya que es poco tolerante a un edema postraumático que se suele ver en las fracturas. Entonces, las lesiones en los tejidos blandos se suelen dividir según la fractura sea cerrada o sea abierta. Encontré que existe como un sistema de clasificación que es el de Scherner y Onster, que es para lesiones tisulares que aparecen en fracturas cerradas, no solo de la tibia, sino en todas. Y esta clasificación va a distribuir las lesiones en cuatro grados, del 0 al 3, siendo el grado 0 la ausencia de lesiones visibles de los tejidos blandos. Y pues vamos como escalonando. El grado 1 es lesión en los tejidos blandos con abrasiones o contusiones en la piel y tejido subcutáneo. El 2 ya son abrasiones más profundas y el grado 3 ya es una contusión intensa con despegamiento subcutáneo y lesiones musculares graves. Aquí puede presentarse o no un síndrome compartimental y esto ya es como una complicación porque este tipo de fracturas tienen muchas complicaciones. Y en el caso de las fracturas abiertas, lo que tenemos es una clasificación de Gustilo-Anderson, que es en general para las regiones diaficiarias de los huesos largos, y aquí lo va a dividir en grado 1 y en grado 2, siendo el grado 1 asociados a una contusión de los tejidos blandos y el grado 2 con pocas lesiones asociadas. Ahora, en esta parte hay que tener muy en cuenta lo que es la exploración física, porque como ya había dicho mi compañera, con frecuencia vemos si está lesionado, si están lesionados estos tejidos, se pueden ver abrasiones, tensiones cutáneas, edemas o la presencia de ampollas o flictenas, que estas ya había mencionado mi compañera, que pueden ser tanto de un líquido claro como de un líquido hemorrágico. Entonces, la presencia de estas lesiones nos va a indicar la gravedad o el grado de complicación que ya está teniendo el paciente. Ok, entonces, en la parte del tratamiento encontré que generalmente se ocupa lo que es una fijación interna, una fijación externa y una artrodesis primaria. Estos como procedimientos que se manejan generalmente, pero encontré otro artículo donde dividía primero la atención, el tratamiento inmediato. Tenemos al paciente y lo que se debe de hacer es una estabilización rápida. Esto para evitar pues mayores lesiones a los tejidos blandos. Esta estabilización se realiza con una férula que puede ser radiotransparente de goma espuma o prefabricada. Lo que va a hacer es que va a disminuir el edema iatrogénico que suele estar presente por las movilizaciones del paciente. Ahora, una vez que ya está estable la extremidad del paciente, se realiza lo que es la exploración física más el estudio radiológico y se va a determinar si está estable o no estable o también si tiene lesiones en tejidos blandos. Si la lesión está estable, entonces lo que se hace es colocar una férula posterior cruropédica y la extremidad afectada se debe de colocar en una posición sobrelevada, esto con el fin de favorecer el retorno venoso a la zona, ya que vimos que es una zona muy pobremente vascular y también va a ayudar a lo que es el drenaje del edema. Si está la lesión inestable o hay afección de los tejidos blandos, lo que se hace es una fijación externa, un procedimiento que ya vimos
una fijación externa de urgencia. Y hay otras fracturas que suelen ser menos llamativas o ya con el estudio radiológico y se hace lo que es un tratamiento ortopédico o quirúrgico. ¿Sí me siguen escuchando? Sí. Bueno, el tratamiento ortopédico, lo que estaba leyendo es que ya no está tan indicado debido a sus limitaciones y que también pues se necesita una atención más especial, más avanzada y con personal adecuado. Entonces, lo que encontré es que el tratamiento ortopédico abarca dos procedimientos, que es una llamada ligamentotaxis y otra es una colocación de un fijador externo tibiocalcáneo o tibiotibial. Esto, pues, con el fin de favorecer la osteosíntesis y para obtener una mayor congruencia articular y de este modo que el paciente pues pueda tener los movimientos, se pueda recuperar más rápido. Y el quirúrgico, encontré que la mayoría de este tipo de fracturas requieren lo que es la colocación de un fijador externo antes de entrar como tal ya a un procedimiento en quirófano. El fin de este tratamiento es estabilizar los tejidos blandos mediante la estabilización de la fractura, lo que va a favorecer el drenaje del edema y disminuir lo que es la respuesta inflamatoria. Entonces, en el tratamiento quirúrgico se debe de valorar la utilización de un fijador externo que ya pudo haber sido puesto en la parte anterior que les había dicho, si es que estaba inestable la agresión. Entonces se valora si este fijador debe ser temporal o definitivo. Ya se hace la valoración con radiología o tomografía y se establece esto. Ahora, una vez que se ha establecido que sí debe tener una cirugía como tal, hay un periodo que es el intervalo quirúrgico. Este periodo suele ser importante, eso fue lo que encontré en la literatura, ya que es un tiempo donde el edema postraumático que se desarrolló puede disminuir y las posibles zonas de necrosis se van a estabilizar en la superficie y en la profundidad. Entonces, esto nos va a dar un mejor pronóstico a los resultados del paciente. Este intervalo suele ser entre 3 a 20 días con una media de 5 días, preferentemente. Y ya en el tratamiento quirúrgico, la verdad es que encontré que estaba muy largo, pero puse nada más los procedimientos como tal, según la clasificación de la AO que ya les había mencionado mi compañera, siendo la A las fracturas extraarticulares, la B las articulares parciales y la C las articulares completas. En las fracturas extraarticulares se utiliza lo que es el enclavado centromedular y la osteosíntesis con placa, que ya lo vimos como en el caso de fractura diaficiaria de fémur. En las fracturas articulares parciales del pilón tibial es la osteosíntesis de la columna medial por vía anteromedial o osteosíntesis de la columna lateral por la vía anterolateral. Y en las fracturas articulares completas del pilón se hacen dos procedimientos que sería la osteosíntesis combinada de las columnas medial y lateral por vía extensa o la osteosíntesis combinada de las columnas medial y lateral por vía anterolateral y medial complementaria. Y eso fue lo que encontramos de fractura del pilón tibial, doctor. Complicaciones. A esas no les
como Sí, tendría, bueno, están desde las cutáneas, como lo sería la necrosis cutánea, la infección superficial y profunda, con la pérdida de fijación, lo que sería la osteomielitis, inclusive decían que puede haber retraso de la consolidación, lo que es pseudoartrosis de la unión metafisodiaficiaria, que esto decía que podía pasar por lo que sería la desvascularización por el traumatismo de los fragmentos fracturados, la mala consolidación en varo o en valgo y lo que sería la incongruencia articular. Perfecto, ahí es perfecto. ¿Algún comentario? No. Creo que no. No, bueno. Esta fractura es muy frecuente en pacientes politraumatizados, ¿sí? Por eso, siempre lo primero hay que hacer que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable. Una vez ya que esté el paciente hemodinámicamente estable, vamos a observar que la extremidad inferior tiene una deformidad, ahí puede haber edema, puede haber aumento de volumen, ¿sí? Los arcos de movilidad completamente están limitados o abolidos, ¿sí? Entonces, lo primero que se debe de hacer es de que, bueno, ver los pulsos también, la coloración de la piel, pulsos pedios, ¿sí? Pulsos popitos, etcétera. Y una vez que ya está establecido, ya está ingresado el paciente, ya llega a urgencias, pues sacarle las placas, lo más común es una placa AP lateral, oblicuo de tobillo, para ver hasta dónde llega los casos de fractura. Una vez ya teniendo los estudios, podemos ver y clasificar nuestra fractura. Recuerden que es el número 4, es uno húmero, el brazo, el antebrazo 2, el fémur 3 y la extremidad inferior es 4, ¿sí? Ver cómo está la integridad tibio-peroneo astragalina y dependiendo de la lesión, ¿sí? ¿Me puedes pasar en donde está tu clasificación, por favor? Se le considera fractura de pilón tibial, ¿por qué? Porque es la parte distal de la tibia. Aquí está, ¿sí? Y dependiendo a la severidad, la podemos clasificar en tipo A, cuando es superior, ¿sí? Cuando es B, es menos agresiva, solamente están dañados los maleolos laterales o los maleolos mediales y el cóndilo posterior. El cóndilo posterior es muy importante darle estabilidad. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer flexión y extensión, la tibia en la parte distal hace este movimiento con el astrágalo. Si no la estabilizamos, esta tiende a luxarse con el tiempo. Cuando es más severo, podemos tener los fragmentos desplazados o ser multifragmentada, que es la lesión mucho más compleja. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos dar ya podemos clasificar nuestra fractura y el tratamiento va a ser diferente en relación al tipo A, tipo B y tipo C. Una vez ya teniendo una clasificación hemodinámicamente estable, ver que la piel esté completamente íntegra porque es una zona en donde se van a presentar flictenas y podemos entrar hasta que completamente estén deshidratadas y mejoradas esas flictenas, ya que si nosotros abrimos en esa zona, podemos tener lesión del tejido celular y darnos una necrosis del tejido y tener complicaciones muy severas. Cuando hay desprendimiento del tubérculo Chaput tilaps, que es la parte de lo que es el maleolo lateral, hay que estabilizarlo con unos tornillos. Cuando es el maleolo medial, hay que estabilizarlo con unos tornillos maleolares y regresarlo a su estabilidad normal. Cuando está tomada lo que es el pilón, el tubérculo posterior, también hay que estabilizarlo para darle una congruencia a su articulación. Cuando
es multifragmentada, aquí hay que tener muchísimo cuidado porque el tratamiento es muy diferente. Cuando es intraarticular, recuerden que le va a lesionar la zona del cartílago, es una zona de carga y hay que estabilizarlo lo mejor posible. ¿Qué es lo que hacemos primero? Darle distancia, mantener la longitud por medio de un fijador externo. Sí, el fijador externo, los tornillos de Champs, los primeros tornillos los colocamos a nivel de la tibia y el otro a nivel del pie, a nivel del calcáneo o a nivel de la primera cuña, ¿sí? Para darle distancia. Al momento de hacer distancia por ligamento taxis, los ligamentos que están ahí lo van a ir acomodando y le vamos a dar una cierta distancia para que posteriormente nosotros tengamos la oportunidad de hacer una buena reducción y ponerlo lo más anatómicamente posible. Una vez ya hecho todo eso, esto es por urgencia, ¿sí? Y posteriormente planificamos, por eso es la clasificación, qué tipo de tratamiento le voy a dar. Una vez ya realizado todo eso, los estudios preoperatorios, que la valoración preoperatoria por anestesia, por cardiología, ver que no tenga ninguna otras enfermedades como movilidad, entonces podemos programar a nuestro paciente siempre y cuando la piel esté en buenas condiciones. Hay un signo que se le llama el signo de la arruga. Cuando se deshidrata algo, ven que se arruga. La zona puede ser por cualquier cosa, pero la piel se arruga porque se deshidrata. Entonces es el momento idóneo para que nosotros entremos al quirófano. Ya una vez podemos planificar nuestra cirugía en el tipo A, como es supracondilia, ¿sí? O por fuera de la cápsula extraarticular, podemos, si es que nos da los últimos fragmentos de la parte más distal de énclavo centromedular, lo podemos hacer, ¿sí? En un caso dado que no, lo que podemos utilizar son tornillos de 3.5 para darle estabilidad a nivel lo que es la primera columna, que es la parte lateral, la segunda columna, que es la parte medial, y la tercera columna, que es la parte posterior. Una vez esto lo podemos estabilizar con tornillos o bien con plaquitas, ¿sí? Cuando no tenemos una buena estabilidad en la parte posterior, tenemos que entrar por la parte posterior para poder estabilizar y darle una congruencia articular. Una vez ya realizado todo esto, pues si la lesión es muy compleja, es mucho más complicada, es multifragmentada. Una vez ya utilizado esto, tenemos que abrir e ir armando todo nuestro rompecabezas. Muchas ocasiones requerimos de injerto y entonces hay que colocarlo. Para armar todo esto hay que ir colocando tornillos o más bien clavos de Kirchner, que son los delgaditos, para ir armando toda esa estructura sin retirar el fijador externo, porque ese nos va a permitir hacer una distracción y nos va a permitir armar todos ese fragmento. Una vez ya armado, entre comillas, darle una buena estabilidad lo más anatómicamente sobre su eje, porque muchas ocasiones se puede desviar hacia varo o hacia valgo. Entonces, cuando armamos y hacemos unos osteosíntesis y nos queda en varo, en valgo, es un mal pronóstico porque es una zona de apoyo, ¿sí? Entonces, es armarlo lo más anatómicamente posible. Recuerden, como es una lesión intraarticular, con el tiempo puede haber una artrosis, un proceso degenerativo, y el paciente se va a quedar con dolor, y el dolor es muy intenso, entonces es otro tipo de tratamiento. Una vez ya armado todo esas estructuras de columna anterior, columna lateral, columna medial y columna posterior, ¿sí? Anteriormente se decía que si el malleolo posterior no estaba fracturado, no abarcaba más de un 30%, se decía que se podía dejar sin tratamiento, pero no, actualmente hay que estabilizarlo porque es una articulación de carga, hace esto, ¿sí?
y si no estabilizan bien, si no hay una buena congruencia en la parte posterior, se puede luxar y puede quedar con mucho dolor. Aquí, una vez armado todo eso, se arma primero con tornillos de Kirchner, ya posteriormente se colocan tornillos de 3.5 que pueden ser canulados, darle una buena estabilidad, y lo que utilizamos pueden ser placas en la parte medial o en la parte anterolateral para poder estabilizar esos fragmentos. Y si nosotros requerimos injerto óseo, lo tenemos que colocar. ¿Por qué? Porque hay mucha pérdida ósea, es una zona metaficiaria. Lo podemos hacer en una vía abierta o bien en una mínima invasiva, ¿sí? En donde podemos, lo más importante aquí es no quitar todo el hematoma fracturario para que esto nos permita que haya una mejor consolidación. Si nosotros retiramos y hacemos desperiodización y manejamos muy bruscamente todo el tejido y la parte ósea, podemos tener complicaciones y darnos una inestabilidad no muy adecuada. Complicaciones con el tiempo es hacer un síndrome compartimental, infección, un desplazamiento de los fragmentos. Recuerden que estas fracturas principalmente es el paciente joven, pero se puede presentar en paciente adulto también, y la calidad ósea es muy mala. Entonces, aquí las complicaciones con el tiempo es una artrosis o es un proceso degenerativo, ¿sí? Síndrome compartimental, infecciones y deformidades. Cuando hay deformidades en varo, más vale dejarlo ligeramente en valgo que en varo, porque si no va a tener problemas. Y entonces con el tiempo hay que hacer una osteotomía. Si hay una artrosis postraumática con el tiempo y el paciente dice me molesta, me duele, lo último es una artrodesis, fijarla por completo, que puede ser con fijadores externos o clavos retrógrados, y colocación de injerto para que esa articulación quede fija. Muchas ocasiones es tan severa que puede llegar a la amputación. El otro es de que no sea una fractura expuesta. Si es una fractura expuesta, lo primero, pues hay que quitar todo el tejido necrótico contaminado, y ya vamos a posteriormente ver cuál es la clasificación de Gustilo, en qué momento lo puedes estabilizar y en qué momento no. Recuerden, todos estos pacientes es porque tienen un trauma, un politrauma, y primero es darles volverlos a la vida bien, y ya una vez estabilizado, pues entonces hacer los procedimientos. Lo primero que se debe de hacer aquí es colocar un fijador externo para darle distancia, darle estabilidad, y no haya ningún problema en el momento de hacer una cirugía definitiva. ¿Algún comentario? Por eso me importaba que vieran lo que es el pilón tibial, porque dices, bueno, ¿qué diablos es eso? Es la fractura intraarticular distal de la tibia. Unido, también puede estar comprometido el peroné. El peroné es como una férula, entonces hay que estabilizarlo. Se dice que primero hay que estabilizar el peroné para que nos dé la distancia, ¿sí? Y entonces nosotros podamos hacer el trabajo con la tibia. ¿Algún comentario, pregunta? No, Doc, quedó muy claro, creo. Esto dices, bueno, pues digo, esto es para residentes también, claro que son más, pero esto es lo que es trauma, lo que es, quizás ustedes no deben de tener todo esto, pero ustedes deben tener lo básico, pero sí es muy importante que tengan el conocimiento más profundo. ¿Sí? Bueno, ¿algún comentario? Sí, Doc. No. Muy bien. Eso es lo que quiero que ustedes vean, lo que es la clasificación a hoy, que toda zona de fractura, todo segmento, toda estructura ósea tiene una clasificación, ¿sí? Y que esto, en base a esto, en base a la clasificación tipo A, nosotros nos basamos. Ustedes no quiero que lo tengan
lo van a hacer, pero sí quiero que tengan ese conocimiento. Porque al rato les van a preguntar, a ver qué, a ver, dime esto, ¿qué es esto? Y les presentan la placa y dices, bueno, yo sé que hay una clasificación tipo agua y esta se clasifica así. Claro que no van a tener tratamiento definitivo, pero si lo tienen, pues que a todo dar, va a decir, sí sabes, ¿no? Esa es la finalidad. Pues continuamos. Bueno, el siguiente tema hace referencia a tobillo y en esto vamos a ver dos patologías que es el esguince de tobillo y luxofractura de tobillo. No sé si me logran escuchar bien. Sí. Ok, perdón. Entonces, la primera patología que vamos a ver es esguince de tobillo. ¿Le podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Uy, ya, me había asustado. Bueno, en la guía de práctica clínica que encontré, definen al esguince del tobillo a la ruptura parcial o total de uno o más de los ligamentos en la articulación del tobillo y se caracteriza principalmente, como lo vamos a ver en las manifestaciones clínicas, con dolor, edema y limitación funcional. En cuanto a un poco de epidemiología, en traumatología es la principal motivo de consulta traumatológica en urgencias y su incidencia varía de 1 a 10,000 habitantes por día y representa del 15 al 20% de lesiones deportivas principalmente. También mencionaban que es más frecuente en la población adulto joven activa, es decir, la que realiza algún tipo de deporte o algo así. Y bueno, en cuanto al mecanismo de lesión, que es lo más importante, yo encontré que existen dos mecanismos de lesión, lo que es tanto la inversión como la eversión, pero la inversión es el mecanismo más frecuente por el cual el paciente va a sufrir un esguince de tobillo. Como vemos en la imagen de medio, el 1, no sé si lo puedes señalar, corresponde a la inversión y el número 2 corresponde a la eversión. Y en cuanto a la eversión, pues este es un poco más raro debido a que el movimiento está limitado por el tope del maleolo externo y por la gran resistencia del ligamento medial del tobillo. Para hacer más sencillo este tema, pues tenemos que recordar algo, o mucho anatómicamente, sobre los ligamentos que dan la estabilidad al tobillo. Vamos a encontrar que existen dos complejos muy importantes, que es el complejo ligamentario lateral del tobillo. No sé si le puede señalar dónde está la imagen lateral, la de abajito. Que existen 3 ligamentos, el cual forma este complejo ligamentario lateral, el cual consiste en el tibio peroneo posterior, en el peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo. De estos 3, el que siempre se va a ver afectado principalmente es el peroneo astragalino anterior, el que les puse como en una cajita, ese es el que más se va a ver afectado. Y bueno, también existe el complejo ligamentario medial del tobillo, que está en la imagen, que es donde se llama el ligamento deltoideo. Esos son como los ligamentos que dan estabilidad a nuestro tobillo y son los que se llegan a afectar cuando hay un esguince de tobillo. Como, bueno, ya les había dicho, el ligamento que más se lesiona, pues es el ligamento peroneo astragalino anterior y pocas veces el ligamento peroneo calcáneo, y el ligamento deltoideo pues es muy, muy, muy poco frecuente, en un 5%. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la clasificación, igual que las otras patologías, pues vamos a encontrar que siempre debemos de clasificarlo. Aquí, tanto la guía de práctica clínica como en la literatura que me basé, lo dividen en 3 grados, el grado 1, grado 2 o grado 3, o también lo manejaban como grado leve, grado moderado y grado muy, muy, muy grave. Y pues en la primera, en resumidas cuentas, el grado 1 pues describe a una elongación o distensión del ligamento afectado, que va a provocar mínimo dolor y escasa inflamación. Y en el grado 2 pues es la elongación y desgarro parcial del ligamento, originando dolor con dificultad moderada en la marcha. Y ya pues el grado 3 es cuando existe la ruptura completa del ligamento y pues va a producir dolor, edema severo e incluso la incapacidad de apoyar el pie, como son las imágenes que les puse
abajo de la clasificación, donde se ve el grado normal, el grado 1, el grado 2 y el grado 3, donde ya existe un desgarro completo del ligamento. Pues en cuanto a la clínica, ya se los he mencionado, principalmente pues va a ser el dolor, edema y pues la limitación funcional. En cuanto al diagnóstico, es muy importante tener en cuenta la historia clínica y en esta pues tener los antecedentes de trauma y o cirugías de la zona, o sea, es decir, si ya había presentado algún problema anteriormente. También, ¿qué es lo que estaba haciendo cuando se desarrolló el momento del accidente? Es decir, cómo se ocasionó, qué posición del pie tuvo durante el accidente, es decir, si se encontraba en inversión o eversión, y pues también la intensidad y localización del dolor. Y también si existe alguna posibilidad de apoyar la extremidad o preferentemente pues no puede ni tan siquiera apoyarla porque el dolor es muy, muy, muy grave. Y pues también mencionaba que también se debería de realizar una exploración física, la cual pues va a consistir en la inspección y la palpación. Y en cuanto a los estudios complementarios, pues es necesario realizar preferentemente una radiografía anteroposterior, lateral y oblicua de este tobillo. Mencionaban unas reglas de Ottawa que se toman en consideración en cuanto a la radiografía de tobillo o pie en sospecha de alguna fractura, la cual en sencillas cuentas describe que si existe, si en el tobillo hay dolor en la región malular y al menos de uno de los siguientes signos, pues se va a tomar una radiografía del tobillo únicamente. Son los puntos que están abajo, no sé si los puedes señalar, que existe dolor óseo en el borde posterior o la punta del maléolo lateral, dolor óseo en el borde posterior o en la punta del maléolo medial o la incapacidad de soportar peso. Vamos a tomar una radiografía de pie solamente si existe dolor en la zona media del pie y al menos uno de los siguientes puntos, ya sea dolor óseo en la base del quinto metatarsiano, dolor óseo en el hueso navicular e incapacidad de soportar el peso. Si el paciente cumple con estos criterios, pues se corresponde tomar una radiografía de tobillo y se corresponde con los criterios de la mano derecha, pues va a corresponder a tomar una radiografía de pie para descartar una fractura, que es el siguiente tema que vamos a ver. La que sigue. Y pues ahí les puse una radiografía de cómo se debería de ver en proyección anteroposterior y lateral. La que sigue. Y bueno, también es muy importante que dentro de esta patología pues hagamos un diagnóstico diferencial. Van a existir un montón de lesiones con un mecanismo similar, pero se debe descartar en las patologías como son la lusofractura del tobillo, fractura del proceso lateral del talo, fractura de la tuberosidad anterior del calcáneo y fractura de la base del quinto metatarsiano, que son patologías que también vamos a ver en un momento que mi compañera Kelly pues nos va a hacer el favor de exponer. En cuanto al tratamiento, es muy sencillo. La guía de práctica clínica lo divide en un tratamiento farmacológico y no farmacológico. En el tratamiento farmacológico, pues van a existir una gran variedad de analgésicos, los cuales pueden ser utilizados como tratamiento de primera elección para el control del dolor. Yo encontré que principalmente pues se les indica paracetamol y en dado caso que el dolor sea muy, 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 muy intenso o en pacientes con edema bimaleolar, y se va a recomendar utilizar un antiinflamatorio más un analgésico. Y mencionaba mucho la literatura, la combinación de paracetamol más diclofenaco. Y ya en el tratamiento no farmacológico se va a basar en las siglas en inglés, se pronuncia RICE, que en inglés pues sería Rest, Ice, Compression and Elevation, lo cual quiere decir que vamos a tener reposo, hielo, compresión y elevación. La R, que significa reposo, pues como bien lo menciona, pues vamos a tener que evitar que el apoyo de la articulación afectada en las primeras 48 horas de la lesión.
La aplicación de hielo se va a hacer por al menos 20 minutos cada 8 horas. Y en cuanto a la C, que es compresión, pues vamos a tener que aplicar un vendaje elástico no compresivo de forma inicial. Y la E, que es elevación, pues tenemos que movilizar activamente el tobillo a tolerancia con una elevación a 30 grados de la extremidad afectada. Esto se debe realizar en un periodo de 24 a 48 horas. Ya por último, les coloqué ahí un esquema que es como el manejo del esguince de tobillo según la GPS, pero no sé si quieren que se lo explique o eso ya más con calmita. Literalmente es todo lo que les acabo de decir, el manejo, como que se le debería de realizar al paciente que llega con un esguince de tobillo. No sé si lo logren visualizar bien o No, no se ve. no se ve. Igual, es que como está muy grande, no es necesariamente hacerle como zoom, pero igual es lo mismo que les acabo de explicar, son los mismos pasos que se deben de realizar. Si llega tu paciente, pues lo primero es que vamos a realizar una radiografía, si cumple con los criterios de Ottawa, es decir, si hay una fractura, pues lo vamos a tener que mandar a traumatología, y si no, pues vamos a tener que seguir el manejo farmacológico y no farmacológico antes descrito. La que sigue, por favor. Bueno, la otra patología referente a tobillo, pues es la luxofractura de tobillo. Esta en sí es la fractura más frecuente de la articulación de carga. Se va a distribuir en cuanto a la frecuencia, tanto igual en hombres y mujeres, pero cabe mencionar que en los hombres, pues se presenta en edades más tempranas, mientras que las mujeres, pues en edades más avanzadas, a partir de los 50 años aproximadamente. En cuanto al mecanismo lesional, igual, va a involucrar lo que son fuerzas rotacionales y sus causas pueden ser diferentes, ya sea en hombres que en las mujeres. Como lo habíamos visto, la estabilidad del tobillo depende de la integridad de dos complejos osteoligamentosos distales unidos entre sí por la sindesmosis tibioperonea, que es como la imagen que les pongo en la parte superior, en la que existen dos complejos osteoligamentosos. Uno que es el lateral y el medial está formado por el malleolo medial y el ligamento deltoideo, mientras el ligamento, el complejo lateral lo forman el ligamento colateral lateral y el peroné en toda su extensión. Yo encontré que existen dos tipos de fracturas más importantes, la luxofractura diferenciadas, pero la más frecuente es la fractura de Maisonneuve, que es la fractura esferoidea del tercio proximal del peroné, asociada a una ruptura de la sindesmosis tibioperonea distal y de la membrana interósea. Y la segunda, que es la fractura de Dupuytren, es la lesión del tobillo que se produce por una pronación y se caracteriza por una fractura malular con diástasis tibioperonea, que es como se muestra en la imagen. La línea azul muestra lo que es la fractura de Maisonneuve y la línea roja, bueno, la flecha roja, la fractura de Dupuytren. En cuanto a la clasificación, yo encontré que hay muchas, pero las más utilizadas van a ser la de Lauf, Hansen y la de Dennis Weber. Y entre estas, la que más ocupa en trama es la de Dennis Weber, que la van a dividir en 3 tipos, dependiendo de la complejidad de la luxofractura, en A, B o C. Y si es A, corresponde a las imágenes de abajo que les puse. La A, pues corresponde con la imagen A, que es una infrasindesmal. La B, que corresponde a la transindesmal, y la C, que va a corresponder a una luxofractura suprasindesmal. En la que sigue, por favor.
Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues es muy importante la clínica. Como sabemos, es la base de todo. Entonces, en esta, pues se va a caracterizar por haber un dolor de moderado a severo, dependiendo de la gravedad de la fractura. También vamos a encontrar que puede existir impotencia funcional y también, pues, una deformidad si se encuentra sublusada o luxada, y vamos a encontrar que puede haber edema y o equimosis perimelular, dependiendo si hay aumento del volumen. En cuanto a las pruebas complementarias, las de ley, radiografía, anteroposterior, lateral y oblicua, y tomografía axial computarizada y una resonancia magnética. Pues ya en cuanto al tratamiento, pues vamos a ver que se divide en conservador y quirúrgico. En cuanto a la clasificación que les dije que abarcaba la de, ay, se me fue el nombre. Dennis Weber. La de la de Dennis Weber va a clasificarlo, como les había dicho, en 3 grupos, A, B y C. Y pues la A y la B se les va a otorgar lo que es un tratamiento conservador, que consiste pues en la inmovilización con yeso o bota, ya sea corta o bota inmovilizadora, a 90 grados por 6 a 8 semanas, un control radiológico semanal y la rehabilitación después de haber tenido esta inmovilización. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues vamos a realizar solamente en el grupo B y C, en la cual se le va a indicar a realizar una reducción abierta mediante la osteosíntesis, en la cual vamos a poder ocupar agujas, alambres, placas y o tornillos. Y también vamos a tener que solicitar un control radiológico postquirúrgico e igualmente inmovilización. Y ya por último, las complicaciones más importantes de esta lusofractura pues son lesión de las partes blandas debido a los tejidos adyacentes y la trombosis venosa profunda. Eso sería todo en cuanto a tobillo. Lo que sigue corresponde a pie. Pues ya llegamos a las últimas patologías, compañeros. Siguiente, por favor. Pues en un repaso muy rápido de anatomía hay que recordar que el pie pues está compuesto por 3 grupos de diferentes huesos, que son el tarso, el metatarso y las falanges. Del tarso se va a agrupar en 2 líneas o 2 filas, en la cual la posterior va a estar formada por lo que es el calcáneo, formando lo que es el talón y sosteniendo lo que es el astrágalo. La fila anterior va a estar formada por lo que es el cuboides, el navicular y los 3 cuneiformes. Y pues los 5 huesos metatarsianos con sus respectivas falanges. Por motivos de la clase, hay que recordar lo que son la articulación tarso-metatarsiana o lo que es del Frank, que está formada de lo que son los huesos del tarso con los del metatarso, con diferentes ligamentos, entre ellos con lo que son los tarsometatarsianos dorsales, los plantares y los interóseos. Pero bueno, eso lo vamos a recordar más adelante, solo hay que recordar que existe, que está ahí. Siguiente diapositiva. ¿Sí me escucho? Si me dejo de escuchar, por favor avísenme, porque mi internet no es bueno. Ok, pues llegamos a lo que es la fractura del calcáneo. En este caso, el calcáneo va a ser el hueso del tarso que más frecuente se va a ver lesionado. Representa lo que es un 60% de las fracturas del tarso y del 1 al 2% del total de las fracturas. Estas se van a clasificar en intraarticulares y extraarticulares, siendo las intra el 75%. 60 al 75 en realidad. Y bueno, principalmente igual se va a dar en varones, con una incidencia de edad entre los 20 a los 45 años. Su mecanismo de fractura pues igual va a ser principalmente por traumatismos de alta energía, que son pues las caídas mucho mayores a 1 metro. ¿Y qué es lo que pasa? Pues al momento de que se cae, el astrágalo se va a introducir, lo describían que era como una cuña en lo que era el calcáneo, y pues de esta manera se fracturaba. El cuadro clínico, pues, dependiendo del grado de severidad, se puede dar inmediatamente o dentro de las 24 a las 36 horas,
con la presencia de dolor, tumefacción en el talón, va a haber deformidad en lo que es el retropié, pues va a haber impotencia funcional para el apoyo, hematomas, flictenas. Decían que cuando aparecen las flictenas era como la señal, bueno, eso decía en el artículo, que era como la señal para el tratamiento quirúrgico que se deben de tratar de evitar. Y pues el edema. Siguiente, por favor. Ay, vaya, no me aparecían las imágenes. Pues el diagnóstico pues va a ser clínico con lo que ya mencioné anteriormente y pues el antecedente de un traumatismo, ¿no? Y pues la radiografía, pues igual es la lateral de pie y tobillo. En esta decía que es importante que vamos a medir dos ángulos, lo que es el ángulo de Bühler y el ángulo de Giselle. El ángulo de Bühler va a estar formada por la intersección de dos líneas. Una línea que va desde lo que es la tuberosidad posterior del calcáneo a lo que es la faceta articular calcáneo-estragalina posterior. Y la otra línea va desde desde la faceta articular calcáneo-estragalina posterior hasta lo que es el punto extremo calcáneo antero superior. Y bueno, decía que medía de entre 25 a 40 grados. Y lo que valoramos con este grado o con este ángulo es la elevación de la tuberosidad posterior y en caso de que haya hundimiento, bueno, y el hundimiento del astrágalo. O sea que si está alterado este ángulo, pues es que está, pues, hay una elevación de la tuberosidad posterior. Y lo que es el ángulo crítico de Gissen, que estaba formado por, decía que era, esto no lo entendí muy bien, pero decía que era la intersección entre lo que es la línea paralela a la articulación astrágalo-calcánea y con la paralela a la superficie articular media anterior del calcáneo. Medía o mide de 95 a 105 grados. Y bueno, es lo que vamos a evaluar o tratar de medir en lo que es la radiografía lateral del pie. La radiografía axial decía que era para evaluar lo que es el ensanchamiento y la presencia de varovalgo, y la dorsoplantar para valorar lo que es la articulación calcáneo-cuboidea. Pues la TAC es importante porque nos permite, o bueno, en este tipo de fracturas hay una clasificación que está basada en lo que es la tomografía computarizada. Pero bueno, esto lo voy a mencionar más adelantito. Por lo mientras, les cuento, hay una clasificación anatómica y una clasificación, porque la anatómica es tanto para la extraarticular como la intraarticular. Y ya la otra que les voy a mencionar solamente es para la cinta. Pero bueno, la anatómica es de Essex-Lopresti y esta la va a dividir en lo que son las extraarticulares y las intraarticulares. Cuando me refiero a las extra, pues son las fracturas de todas aquellas partes del calcáneo que pueden fracturarse, pieza de la apófisis anterior, la tuberosidad posterior, la apófisis medial, lo que es el sustentaculum tali, y pues ya. Y la intraarticular en esta clasificación solamente la va a dividir en las que son sin desplazamiento y con desplazamiento, pero decía que esta clasificación pues que se queda muy, muy ambigua para para las fracturas intraarticulares, así que se inventaron, o bueno, se creó la clasificación de Sanders, que es específica para lo que es las fracturas intraarticulares. Bueno, como dato nada más, las extras representan del 25 al 40, lo que ya les decía, y estas son principalmente por secundarias a lo que es giro, torsión o caídas, pero de baja energía. Siguiente, por favor. Y bueno, la clasificación de Sanders, esa es para lo que son las fracturas intraarticulares. Recordemos que son del 60 al 75%, son mucho más frecuentes las de este tipo, son secundarias a mecanismos de alta energía y que decían que del 5 al 10% suelen ser bilaterales. En estas, bueno, como ya les mencionaba, está basada en lo que son las tomografías computarizadas de lo que es, decía que era tomografía coronal de la faceta posterior. Y se basaba en el número de fragmentos que estaban desplazadas más de 2 milímetros, en las cuales las tipo 1 quiere decir que no tienen desplazamiento o que si tienen son menores a 2 milímetros. Las tipo 2 es que se dividían en dos fragmentos que podían ser lateral, central o medial, y en base si es lateral, central o medial se le daba la letra A, B o C.
Y la tipo 3, la dividía en 3 fragmentos y era la combinación de las letritas anteriores, AB, AC o BC, por ejemplo. Y bueno, ¿por qué es importante estas clasificaciones? Porque en base al tipo de fractura, pues obviamente va a ser el tipo de tratamiento. Aquí les dejo un cuadrito que dice tabla 1, si lo quieren, si alcanzan a leerlo, en la cual se hace el resumen en lo que se basa el tratamiento, con un manejo inicial, pues obviamente con la inmovilización de, pues, el quisito, ¿no? Lo que serían las medidas antiinflamatorias, que esto incluye hielo, AINES y lo que es la elevación del miembro en férula de Brown. Y ya, las fracturas extraarticulares no desplazadas principalmente se manejan con tratamiento conservador, que pues aquí aparecen las listas de qué fracturas son las que tienen ese tipo de tratamiento, y las quirúrgicas pues ya son las intraarticulares principalmente, y obviamente desplazadas. Ya en la parte de acá abajo ya les especifico qué tipo de tratamiento es para qué tipo de fractura extraarticular, porque así venía en un libro que encontré, en la cual ponen pues que las fracturas de la apófisis anterior, estas eran con lo que sería conservador, la fractura de la tuberosidad posterior, dependiendo si era desplazada o no. La desplazada pues era con reducción abierta, decía que puede ser con reducción abierta y osteosíntesis con 1 o 2 tornillos, con yeso, inguinopérico, en equino 1 mes y 2 semanas en neutro. Y pues así, dependiendo. Pero siguiente, como para generalizar. Yo aquí les puse como ya el resumen general de todo, en el cual dice pues que el tratamiento ortopédico, como ya les decía, se basa en inmovilización y descarga inicial, seguida de apoyo progresivo hasta llegar a lo que sería la carga completa pasada 8 a 12 semanas. Y luego sería la reducción cerrada y osteosíntesis percutánea. Aquí mencionaban lo que era el método de Essex-Lopresti y Giselle, que esto decía que se basa en lo que es la reducción del hundimiento talámico. ¿Cómo se hace? Yo no me lo imaginé como una palanca, porque decía que era un clavo introducido percutáneamente en lo que es la tuberosidad del calcáneo y que aplicabas fuerza de lo que es de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, y yo me lo imaginaba como el gato en el caso de los carros, de que tú haces fuerza hacia abajo para levantar a través de palanca. Y la otra es la reducción abierta. Bueno, para las intraarticulares, pues ya estos serían el tipo de tratamiento, que es reducción abierta y osteosíntesis con lo que sería, decía que era abordaje, desimpactación, individualización de los fragmentos, reconstrucción de la articulación subastragalina, y que en caso de que haya fracturas conminutas se recomendaba lo que era injerto óseo para rellenar la cavidad. Otros artículos también lo dividían, bueno, pues ya obviamente lo especificaba como para tratamiento para cada tipo en la clasificación de Sanders, en donde las tipo 1 pues nada más se basaba en inmovilización, las medidas conservadoras que ya les mencionaba, las tipo 2 y las tipo 3 a través de reducción cerrada, que como el ejemplo que aquí les estoy poniendo, y las tipo 4 mencionaban lo que era RAFI, que es la reducción abierta y la fijación interna. Y lo que es también más, decía que la técnica de Omoto, que era que con anestesia, pues, bueno, el paciente se colocaba en lo que era en decúbito prono, con la rodilla flexionada, lo que son 90 grados, y ya el médico se ponía en lo que es los pies del paciente y que con ambas cubrías ambas caras laterales del calcáneo con las palmas de las manos entrecruzadas, y que entonces tú comprimías con ambas manos en tracción al cenit. Busqué y decía que tracción al cenit es al 90 grados, con movimientos entre varo valgo. Mientras estás haciendo esta maniobra vas a escuchar lo que son crepitaciones, y que cuando ceden es que ya lograste la reducción. Mientras el ayudante va a estar sujetando lo que es el muslo del paciente para realizar contracción, y ya posterior a esto colocabas lo que era férula de yeso con el tobillo a 90 grados. Y pues, siguiente. Eso fue lo que encontré ya en base a la clasificación de Sanders. Las complicaciones, pues obviamente artrosis postraumática, pues puede haber mala unión, lesiones en los tendones fibulares, obviamente puede haber lo que es compromiso de partes blandas,
y osteomielitis del calcáneo secundarias a lo que sería la fractura expuesta o pues puede ser posquirúrgica. Siguiente. La luxofractura de Lisfranc, bueno, y esta es otra, no sé si tengo algo que agregar, doctor, hasta el final. No, hasta el final. Perfecto. Bueno, la luxofractura de Lisfranc pues es la disrupción de la articulación entre lo que es principalmente la cuña media y la base del segundo metatarsiano. Si recordamos lo que era la fractura, la articulación de Lisfranc o tarso-metatarsiana, son articulaciones sinoviales planas entre lo que es el tarso y obviamente el metatarso, en el cual el primer metatarso va a estar unido a lo que es el cuneiforme medial, el segundo metatarso con los tres cuneiformes, porque está en medio, y es como un triangulito que se une a los tres más o menos. El tercer metatarso se une el tercer metatarsiano se une a la cara anterior del cuneiforme lateral y el cuarto y el quinto a la cara anterior del cuboides. Luego estos, no puse una imagen, ¿verdad? Pero más o menos espero que se la vayan imaginando, porque va a estar reforzada por lo que ya los ligamentos que yo les mencionaba, pero los que nos importan o los potentes aquí en este tema son los interóseos entre lo que son las cuñas con los metatarsos, porque el que se da entre en el interno es el ligamento de Lisfranc, que va a unir lo que es la cara externa de la primera cuña con la interna del segundo metatarsiano, que aquí está, que ahí es donde se daba la luxofractura. Son menos del 1% de todas las fracturas. También tienen más incidencia en hombres con una proporción 2:1 y pues en la edad adulta. En realidad hay una por cada 55,000 pacientes y su incidencia aumenta con la práctica de deportes de alto riesgo y a los accidentes de tránsito, principalmente en moto, donde el pie queda atrapado en lo que es el pedal. Anteriormente se le veía más en las personas que andaban a caballo, porque pasaba lo mismo, el pie se quedaba atorado en lo que era, pues no sé cómo se le llama, ¿verdad? Pero ven que tiene como un pedalito ahí donde van las personas montadas a caballo. Inclusive fue descrita por un médico de Napoleón, me parece que igual lo veía en personas que estaban en la guerra, y pues que su pie quedaba ahí, y que el posterior, él lo único que hizo fue describirla, porque pues llevaban amputación en ese momento. Las causas pues son de baja energía y de alta. Las de baja pues decían que, por ejemplo, al introducir el pie en un desnivel, ocasionando hiperflexión plantar con carga axial y rotación, y al de alta energía a través, pues lo que ya les mencionaba, accidentes de tránsito, caídas de altura y aplastamiento. En los datos clínicos, pues obviamente vamos a tener el antecedente de alguna lesión, aunque muchas veces puede pasar desapercibido, entonces pues hay que ser muy minuciosos ahí, ¿verdad? Porque a veces puede ser muy poco sintomático y ya pues a la larga ya es cuando aparecen signos más intensos o ya hay complicaciones. Bueno, va a haber dolor en medio pie, edema y equimosis plantar. Siguiente, por favor. Pues el diagnóstico pues es por la radiografía, igual radiografía simple, anteroposterior, lateral y oblicua a 30 grados del pie, en donde una separación mayor a 2 milímetros en lo que es la primera y el primer y el segundo metatarsiano va a ser una referencia a una lesión inestable. Aquí encontré en la guía de práctica clínica esta clasificación de la luxofractura de Lisfranc, en la cual se basa en el desplazamiento o en la incongruencia entre lo que es los huesos del tarso con el metatarso. El tipo A, pues es una incongruencia total. Como pueden ver en la imagen tipo A, pues están por completo todos los huesos del tarso desplazados o por su propio lado, ¿no? Y mientras los del metatarso, perdón, ahí están como si no fueran amigos, ahí todo cada quien por su lado. Pero juntos, los del metatarso juntos y los del tarso ahí separados. En los del tipo B, aquí pues se dan cuenta, puede que haya una o dos articulaciones que estén intactas o haya una o dos que son las que se quieran ir por su lado, como lo pueden ver en las imágenes de uno de dos, en la cual la tipo B1 es cuando es una dislocación medial y la tipo B2 es lateral. Y ya en la tipo C, pues cada quien jala por su lado, son divergentes y pues como pueden ver ahí en la imagen, pues cada uno
se mueve a donde se le ocurra. El desplazamiento es parcial a los lados que yo quiero. Siguiente, por favor. Pues el tratamiento decía que cuando son lesiones estables o de escaso desplazamiento, con un botín de yeso o osteosíntesis durante 6 semanas, pues era suficiente con un reinicio gradual de la carga. Y cuando hay un gran desplazamiento, o si hay desplazamiento con pérdida de la congruencia articular, decía que pues, es quirúrgico con reducción abierta y fijación interna de las columnas afectadas, que mencionaban las agujas de Kirchner, tornillos de 3.5 milímetros canulados o no, y las placas dorsales, que inclusive pueden ayudarse con lo que era la fijación externa. Así menciona. Siguiente, por favor. Y pues las complicaciones, yo las encontré así, que las dividen en precoces y tardías. Las precoces pues son infección, necrosis cutánea, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa, desplazamiento de lo que era la reparación, pues se desplazó, lesión neurovascular y síndrome compartimental. Y en las tardías, pues la artrosis de la articulación tarsometatarsiana, osteomielitis crónica, retraso de la consolidación, aflojamiento del material implantado y pues dolor crónico. Yo encontré que, por ejemplo, creo que era un artículo en el que mencionaban el caso de una bailarina en la cual había pasado por completo, era una bailarina de ballet en la cual pasaba desapercibido, simplemente comenzaba con el dolor y lo dejó pasar por mucho tiempo, igual el médico lo dejó pasar por mucho tiempo y pues ya al final terminaba en artrosis tarsometatarsiana y pues la bailarina dejó de bailar. Siguiente, por favor. Y pues la fractura de la base del quinto metatarsiano. Decía, bueno, aquí les puse específicamente del quinto porque decía que era la más común entre todos los metatarsianos, ¿verdad? Bueno, el quinto metatarsiano lo dividen en este caso, en 3 partes, parte 1, 2 y 3, en la cual la parte 1 o zona 1 son los de la tuberosidad, son los más frecuentes, ahí están en rojito, mi compañera la está marcando, y hay que recordar que en esta zona es donde se inserta lo que es el tendón del peroneo lateral corto. Entonces, principalmente decía que su mecanismo de fractura era por mecanismo agudo a través de lo que era la inversión del retropié, contracción de la base del quinto metatarsiano por la acción del peroneo lateral corto. La zona 2, que era la de las fracturas de Jones, específicamente, decía que esta es en la zona de la unión diafiso-metafisiaria, que se daba por mecanismo agudo, por aducción forzada del antepié con flexión de la planta. Es decía que lo describían que era por traumatismos agudos, donde el peso del cuerpo gravitaba en el extremo posterior del quinto metatarsiano y pues ya daba una ruptura transversal. También mencionaban que esta zona es de pobre vascularización. Entonces las fracturas en esta zona y en la zona 3 suelen tener retardo o de la consolidación. Y la zona 3, las que son diafisiarias por estrés, estas van a ocurrir en lo que son de 1.5 a 3 centímetros distales a la zona 1, a la tuberosidad, y se da principalmente por lo que era sobrecarga mecánica repetitiva, como es en los deportistas y en los trabajadores pedestres, también en militares y por sobrecarga funcional. Siguiente, por favor. Pues las características clínicas decía que en las fracturas agudas pues podríamos encontrar lo que era el aumento de volumen, equimosis y dolor en la región lateral del medio pie. También a esta fractura me parece que le llamaban la fractura del caminante nocturno. Bueno, y en las fracturas crónicas, en los padecimientos crónicos, pues obviamente va a haber una historia previa de dolor lateral que pues se va a intensificar con lo que es la actividad física. Su diagnóstico pues igual es por radiografía posterior, lateral, oblicuo del pie. Y pues puede usarse lo que es la tomografía computarizada o la radiografía. Siguiente, no, la resonancia magnética, perdón. Siguiente.
Y pues el tratamiento decía que lo que son las fracturas de la tuberosidad y las de Jones, pero que no estén desplazadas, pues con tratamiento conservador, que se basa en bota inmovilizadora por 6 a 8 semanas, hasta lo que es la consolidación clínica, o sea, la ausencia del dolor, y radiológica, porque vamos a estar en constante chequeo. Y en el caso de las fracturas desplazadas de la tuberosidad, o las de Jones, o las diaficiarias por estrés, o sea, en general todas, pero si están desplazadas sobre todo, es tratamiento quirúrgico con osteosíntesis con tornillo intramedular, incluso también ese es el gold estándar, así lo ponían, y placas, alambres o ojos con o sin injerto óseo asociado. Sus complicaciones, pues obviamente, como ya les mencionaba, hay una pobre vascularización, entonces pues va a haber retardo en la consolidación con posible pseudoartrosis. Siguiente. Ay. Y pues ya las fracturas de lo que son las falanges de los dedos del pie son las fracturas del pie más frecuentes. Decían que son comunes en el ámbito laboral. Son lesiones industriales. Por eso se tiene que recomendar el uso de los zapatos con cubiertas protectoras en los dedos de los pies para evitarlos. Su mecanismo de producción pues es directo, por golpe o caída de un peso sobre el piecito. Y su clasificación en base a su localización es en epifisiarias, metafisiarias o diaficiarias y por su trazo en transversas, oblicuas o espiroideas. En la clínica pues va a haber un dolor muy intenso con síntomas de tumefacción y hematoma regional. Edema, dificultad para caminar y o ponerse al tu zapato. Y pues el diagnóstico, pues la radiografía. Siguiente, por favor. Y pues el tratamiento que ponían era que con la reducción cerrada a través de la inmovilización del dedito afectado, en el cual lo que haces es pegarlo al dedito continuo, haciendo sindactilia, a modo de una ferulita, y que lo ponías durante 3 semanas, haciendo recambio del vendaje durante cada semana. Y cuando no se logra la reducción a través de la reducción cerrada, decía, o era inestable, es con fijación percutánea, con agujas de Kirchner, o con reducción abierta y fijación con tornillos de pequeños fragmentos. ¿Sí? Te faltó fractura del astrágalo y de las cuñas escafoides y el cuboides. Del astrágalo, pues vi que normalmente, que por ejemplo le llaman la fractura del aviador, porque en épocas de las guerras mundiales, cuando los aviadores intentaban frenar, aterrizar de emergencia el avión, hacían mucha presión en lo que son los pedales y pues se fracturaba el astragalito. Y que en la actualidad, por ejemplo, la podemos ver en lo que son los automovilistas, igual con esa maniobra. Creo que sí no la puse, ¿verdad? Es muy importante porque esa, como está en contacto con la parte distal de la tibia, forma parte de lo que es el domo. Y entonces, en el momento, por ejemplo, de alguna caída, se puede comprimir o se puede luxar. Y entonces es muy pobre en su vascularidad. Y en muchas ocasiones llega a lo que es la necrosis. ¿Sí? Entonces, el tratamiento ahí muchas veces como complicación puede llegar a lo que es la artrosis. Recuerden que es una zona de carga y el paciente lo va a manifestar con dolor. Y si está necrosado, tiene una artrosis, pues el tratamiento es muy diferente. Ahora, ¿qué es lo que se hace cuando están lesionadas las cuñas o cuando están lesionados los escafoides o el cuboides? Te faltó lo que es, dijiste lo que es del isfran y qué es lo que pasa cuando hay una lesión de Charcot. Estas las pusimos, pero al final en una diapositiva con todas las imágenes de todas las fracturas. Por ejemplo, yo había leído que la fractura del astrágalo era muy poco frecuente, a diferencia del calcáneo, que esa era la que más o mayormente se daba.
pero igual la colocamos al final. No sé si guste que también lo anexemos, Yo porque te, como eran muchas patologías, no sabía. yo entiendo, pero es importante que lo sepan ustedes, Ah, ¿sí? ujú. Porque esto les va a servir para el futuro, se dediquen o no. Ahora, el tratamiento, por ejemplo, la lesión del astragal, del calcáneo, recuerden que también tiene una relación con el astrágalo y el calcáneo. Al caer una persona de una cierta altura, este se puede lesionar. Estoy hablando del calcáneo, ¿eh? Y esta se puede lesionar. Puede ser en su cuerpo, puede ser en la tuberosidad posterior, en la tuberosidad anterior. Por eso hay un ángulo que se llama ángulo de Böhler, que es máximo hasta 40 grados. Si esta disminuye, entonces el ángulo se abate. Entonces hay que restaurarlo. ¿Por qué? Porque en el momento de caminar vamos a tener problemas. Va a haber mucho dolor. Y si está desplazado, esos fragmentos está multifragmentado, pues el tratamiento es diferente. Si está desplazado el polo, la tuberosidad posterior, recuerden que ahí se insertan el tendón de Aquiles. Entonces hay que hacer un exilopresti para poder estabilizarlo y llevarlo a la congruencia articular lo mejor. Se ponen clavillos de Steinman de 5 o 4 para hacer la palanca, bajarlo y tratar de corregir el ángulo de Böhler. Y cuando es multifragmentada, recuerden que el calcáneo es un hueso esponjoso y por ahí pasan los tendones, lo que es los peroneos, el tibial anterior, posterior, por abajo. Y ahí el tratamiento es quirúrgico. Hay unas placas especiales, ¿sí?, que se pueden colocar, y si está muy fragmentado, colocar injerto, pero es darle la mejor estabilidad posible. ¿Por qué? Porque si no el paciente, como es una zona de apoyo, al caminar le va a doler bastante. Y si no lo haces, estás incurriendo en negligencia porque no hiciste bien tu procedimiento. Y muchos pacientes, si tú lo haces en un medio privado, bueno, hasta también en público, en el de gobierno, se puede quejar el paciente y decir, ¿sabes qué? No quedé bien. Y esta puede ser causa de demanda. En el otro entonces tienes que abrir y darle una buena estabilidad. Y más si es trabajador. Los trabajadores del ISSSTE son profesores, son ingenieros, son médicos, etcétera, etcétera, y son los más quejosos, ¿sí? Entonces ahí tienes mucho problema, y más en un privado. Desgraciadamente los privados, yo les voy a decir que desgraciadamente cuando dicen, yo tengo seguro de gastos médicos, los mismos tontos que estamos en un hospital de gobierno, trabajamos en un hospital privado. Muchas veces en el hospital de gobierno puedes tener más experiencia que en un hospital privado, y luego hacen unos procedimientos no muy adecuados. Y como ya pagaron, pues ya no tienen lana, y dice, ¿sabes qué? El médico privado dice, yo ya te hice tu procedimiento, pues no evolucionaste bien. Y el paciente dice, bueno, pero yo ya no te puedo seguir viendo, solamente que estés pagando. Y dice, no, y el paciente te dice, no, pues ya no tengo dinero, ya se me terminó, porque mi seguro tiene un presupuesto de tanto dinero nada más. Y como alternativa, pues como ya no hay lana, pues entonces se van a que les resuelvan los problemas a un hospital privado, a un hospital de gobierno. Y ahí como se tiene que hacer forzosamente, pues entonces tienes que resolverle su problema. Y luego es motivo de incapacidad. El paciente, el trabajador del ISSSTE, quizás más del ISSSTE, porque son los profesores, son médicos, son
que son maestros y están un poco más documentados, son una bola de holgazanes, porque todos quieren incapacidades. Entonces, buscan la manera de cómo ya no trabajar. Y esto puede ser motivo de demanda también. Si no restableces lo más anatómicamente posible la fractura de lo que es el calcáneo. Y cuando hay una lesión, por ejemplo, del astrágalo también, en caídas hasta de 2 o 3, yo, yo, yo se los comento como experiencia porque yo, cuando uno dice puede hacer alguna actividad de casa y no tienes las precauciones, te puedes subir a la escalera en un momento, resbalarte y caerte hasta de 1 metro, 2 metros y caer sobre un solo pie y ocasionar fractura. Eso a mí se me presentó, se me luxó hace como 3, 4 años. Al estar haciendo alguna actividad, dice, no, pues a mí nunca me va a pasar nada. ¿Cómo no? Se me luxó y tuve que ir al hospital. Y le digo, bueno, llevo todo mi equipo por si me operan. Yo pensaba que había tenido alguna fractura de tobillo, ¿no? Tuve un problema del astrágalo. Se me luxó, afortunadamente se reduje, pero me la redujeron, pero ya después de 6 horas, 7 horas, es un dolor tremendo. Entonces, yo no acepté la cirugía porque sé que es un procedimiento y la recuperación es muy larga. Entonces digo, no, déjalo así. Vi la congruencia que había entre lo que es la articulación tibio-peronea astragalina, pero ¿qué es lo que pasa? Con el tiempo, como es muy pobre en su vascularidad, llega una artrosis. ¿Y qué es lo que pasa? El dolor es constante, constante, constante. Quizás al inicio dices no, pero con el tiempo sí, porque hay una necrosis. La vascularidad se pierde. Es muy pobre su vascularidad del astrágalo. Y esto ocasiona de que haya claudicación. Puedes caminar ya después de que, como toda articulación vieja, ya de edad, pues hasta para pararte dices, ay, ya me duele todo. En comparación a ustedes, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes se lleven algo y sepan que sí cuando hay una lesión a nivel del pie también hay que hacer los procedimientos más adecuados. En un esguince, por ejemplo, del tobillo, hay un desgarro de los ligamentos, como es la sindesmosis, que está en la parte lateral, lo que estabiliza el, el tubérculo de Chopard con el peroné, es lo que le va a estabilizar y en las fracturas. Por eso hay una clasificación tipo A que está por abajo de lo que es el maleolo peroneo, que no se lesiona la sindesmosis. En el tipo B de Weber se puede lesionar o no se puede lesionar lo que es la sindesmosis. Y en el tipo C está por arriba de la sindesmosis. Es siempre cuando hay una fractura de peroné tipo C, hay que revisar la sindesmosis porque está lesionada. Entonces, por medio de una pinza, se pasa la pinza por la articulación tibio y peroneo para poder quitar el tejido interpuesto o el pequeño ligamento que puede estar interpuesto entre la articulación. Y hay una maniobra que se llama de Cotton, que haces una tracción a nivel de lo que es la cabeza, de la parte distal del peroné para ver si se mueve. En un dado caso que se mueva, entonces estabilizarlo con un tornillo trasindesmal en el procedimiento quirúrgico. Aparte de lo que le vas a hacer al peroné, darle su reducción de osteosíntesis con placa tercia de caña. Cuando hay una lesión tipo C, puede haber, o tipo A, B o C, muchas veces está comprometido lo que es el maleolo medial y ahí se lesionan los ligamentos deltoideos. Es lo que le va a dar la estabilidad también al tobillo.
Si está roto hay que ir a suturarlo, y si está fracturado siempre el malleolo medial se estabiliza con 2 tornillos si no tenemos los tornillos, con unos clavillos de Kirchner para darle, reducirlo lo más anatómicamente posible. En ese mismo momento puedes haber una lesión de lo que es el malleolo posterior. Si está desplazado, hay que hacer una reducción para que la articulación sea congruente. No puede quedar ningún escalón, ¿sí? Y si no puedes por vía medial o por vía lateral, tienes que abrir por vía posterior para poder estabilizarlo. Se me olvidó, cuando hay una lesión del pilón tibial multifragmentada, siempre deben de sacar una tomografía tridimensional contrastada, más bien tridimensional, porque van a retratar, esa imagen va a retratar lo que es toda la articulación y se van a dar una idea de cómo van a armar toda esa metáfisis de la tibia. Siempre deben de sacar una TAC tridimensional para que se den cuenta cómo están los trazos de fractura. Vuelvo al tobillo. Si la lesión de la sindesmosis está rota, si la sindesmosis está rota, hay que estabilizarlo con un tornillo trasindesmal. Y a las 6 semanas hay que retirarlo. Porque si no, ese tobillo va a estar abierto, la articulación del peroné con la tibia, y les va a molestar, les va a doler. Entonces tienes que reintervenirlo. Y en muchas ocasiones, como ya es crónico, limpias perfectamente tu articulación, peroneo y tibial, y puedes colocar lo que se llama un endobótol para cerrarlo. Muchas veces hay mucha multifragmentación, pues reducirlo lo más anatómicamente posible. Y muchas veces van a privado y dices, puta, pues ¿qué le hicieron? No saben reducir. Entonces, se hace una osteosíntesis pésima. Y puede haber lesión del complejo ligamentario, tanto de la sindesmosis, como del deltoides, como la articulación del isfran, como la articulación de Chopard. Y ahí dices, bueno, ¿qué hago? En la isfran, si hay una luxación, hay un desplazamiento, pues lo que utilizas nada más, pues haces tu reducción lo más anatómicamente y colocar tornillos o colocar clavillos para darle estabilidad. A nivel de los huesos del tarso, si es diafisiaria, claro, si tú vas a un privado te meten porque pues es dinero. Y hay mini placas especiales para poder hacer osteosíntesis. En un dado caso que no tengan dinero, pues ni modo, el manejo es conservador. En el Jones, si está fracturado lo que es en el voy al quinto metatarso, si nomás está lesionado lo que es el proceso estiloideo, no está, recuerden que ahí se inserta el peroneo corto, lo jala, y es más en las mujeres. El utilizar zapato o gente que quiera hacer alguna actividad deportiva o al caminar, etcétera, hace una tracción y se lesiona porque su hueso no es de muy buena calidad. Entonces, si no está desplazado, está alineado, su tratamiento es con una bota de yeso por 5 o 6 semanas o 4 semanas. Y si está avulsionado al medio de la metáfisis diáfisis, en ocasiones se coloca un tornillo de esponjosa de 4.0 y le das estabilidad y ya no hay ningún problema. Eso es frecuente en las mujeres por problemas osteoporóticos, por sobrepeso, en todos, tanto en el hombre también. Y las falanges, pues es por el descuido, porque tenemos las cosas a un lado, nos paramos y el zapato no es tan rígido y nos damos un traumatismo directo y nos lesionamos
lo que es la falange distal, la falange media. Ahí pues el tratamiento es conservador nada más. En regreso a lo que es el tobillo. Estabilizar el tobillo es darle la congruencia articular tibio-peroné astragalina. En el peroné se colocan placas tercio de caída con tornillos y a nivel del malleolo medial son tornillos de 4.0, ¿sí? Darle la buena estabilidad. Si están lesionados los ligamentos, buscarlos y tratar de suturarlos. Siempre y cuando recuerden que el tobillo también sufre y puede haber edema, presencia de flictenas, y hasta que desaparezcan por completo podemos entrar. Complicaciones, pues a nivel del tobillo, pues es una artrosis, una mala alineación, un mal procedimiento. ¿Sí? Entonces, por eso, muchas veces en los medios privados, los mismos que trabajamos en un público son los que hacen procedimientos particulares o inclusive mucha gente se dedica a lo que es privado, pero la experiencia te la va dando conforme vas haciendo cosas. O hay gente que es muy hábil, es muy buena. Pero hay casos que se presentan y dices, bueno, ¿qué onda? ¿No? Nomás vas a regalar tu lana. Pero bueno, esto es, trata de ver lo que es el astrágalo, la lesión de, si es que hay alguna lesión de los, qué es lo que hay que hacer con las cuñas, con el escafoides. La irrigación es importante también. ¿Algún comentario, pregunta? Yo en la lesión del astrágalo, ¿cómo podemos darnos cuenta de que está habiendo necrosis una vez que ya se hizo el procedimiento? Por tomografía. Ah, ok. Muchas veces cuando dices, bueno, pues es que me duele, el paciente dices, me duele, o que hay una luxación ahí, dices, bueno, pues es que me duele, y me duele, y me duele, y me duele. Entonces dices, bueno, pues tu hueso ya no está funcionando. O continúas con tu dolor, te la controlas con analgésicos, o hay este procedimiento, una artrodesis. Ok. O hacer lo que ahora, pues tratar de hacer una artroscopía mínima y tratar de limpiar todos los osteopitos. Recuerden que ahí es cartílago, hay cartílago. Y una vez lesionándose el cartílago, se va a ir lesionando con el tiempo. Pierde la movilidad, sí. Okay. ¿Quién más? Pues no. Bueno, espero que tengan un panorama bien establecido. Traten de buscar un poco más de literatura. Es bastante, en 3 semanas, 4 semanas, pero dices, bueno, yo creo que hay que ver lo más sustancioso, ¿no? Que nos llevemos algo mejor. Ustedes aprenden, yo también aprendo. Crean que leo y todo cambia. Ahorita ya estoy diciendo una cosa y al rato dices, ¿what? Entonces esto tú lo tienes que llevar a la práctica. Ahorita desgraciadamente no se puede. Hay mínimos ingresos, ¿no? Nuestro hospital pues no está trabajando, pero no al 100%. Están viendo lo que son urgencias nada más, con respecto a ortopedia. Y desgraciadamente se presentó esta situación, pero bueno, esto es así. Si no tuviéramos práctica, y práctica es bien padre. Los riesgos son como todos los riesgos. Es como un dicho chino. Quítate el miedo para poder hacer las cosas. Si tienes miedo, no la vas a hacer. Una vez suprimiendo el miedo, haces todo lo que tú quieras, claro, teniendo las bases. Y entre más lees. Aquí he estado en todos estos días también, parte
me voy a congresos virtuales, todo en línea, y dices, bueno, ¿qué diablos? Todo cambia, cada día salen otras cosas, y pues en realidad, pues, bueno, no sé nada, bueno, sé lo que tengo que saber, pero estar diario, 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 luego tienes problemas, bueno, tienes a tu familia, dedicas a tu familia, el esposo, la esposa, por eso en muchas ocasiones creo que nosotros, creo que no nos casamos, o si nos casamos, pues nos separamos, etcétera. Pero así es el profesionista. ¿Algún comentario? Doc, entonces anexamos las patologías que nos hacen falta, pero les comentaba a mis compañeros que si quieres se las anexamos y ya se les enviamos a ellos, porque no sé cómo vayamos de tiempo, porque estamos en extremidad inferior y aún hacen falta por exponer bastantes. No sé. O las vemos mañana rápido. Es ortopedia, es metabolismo. ¿Cuándo se termina el curso? El 11, creo. ¿El 11? Estamos a 25. Está bien. Vamos a dar duro y tupido, hombre. Doctor, Quedamos una 3 duda. horas, 4 horas, no hay ningún problema, pero terminamos. Una duda yo en cuanto a unos temas que tenían pendientes. En cuanto a lo de artritis séptica, ¿tenemos que verlo enfocado a niños o enfocado a personas adultas? Porque ve que va cambiando, cambian ciertas cosas. Esto cambia, sí, sí, sí. Esto cambia, por ejemplo, en artritis séptica y en adultos principalmente es por inyecciones o por alguna infección bien hematógena. En el niño también, Ajá, principalmente en entonces, cadera, rodilla. En el niño es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque se pierde se lesiona lo que es el cartílago de crecimiento. entonces, ¿a cuál de los dos nos tenemos que enfocar? ¿O metemos un poco de los dos? ¿O cómo? Enfoca las dos. Ok, ok. Ah, esa es patología inmunológica. Ese es la artritis séptica y artritis por infección es otra cosa. Cuando hablan de artritis séptica, me parece que ahí viene artritis séptica y artritis por enfermedad inmunológica. Enfermedad inmunológica es todo artritis reumatoide, lupus eritematoso, tipo de Sjögren, y etcétera, etcétera. Sí, sí. No, la gota es por ácido, eh, por los tofos. A esas ahí mételas. Sí. ¿Algún otro comentario? Y si no las desglosamos, de todos modos. Pero que las vemos, las vemos. ¿Algún otro comentario? Pues creo que no, nada más que pues sí vamos a tener que apurarnos porque ya vamos como con 2 días de Bueno, pues retraso más o menos. entonces, mañana nos Hay temas quedamos 3 cortos, horas. entonces habrá días en que tal vez podrían pasar 2 equipos y ya tal. Creo que Ándale, con eso sí, es podemos correcto. Sí. recuperar el tiempo un poquito. Mañana nos quedamos 3, 4 horas. Doc, ahorita hace falta exponer solamente lo del síndrome del tarso. No sé si quiera que lo damos para que ya concluyamos este A ver, equipo. sale. Por favor.
Bueno, pues cuando nos referimos al túnel del tarso, nos vamos a referir a ese espacio estofibroso en la región posteromedial del tobillo que mide de 2.5 a 3 centímetros de ancho, que cuando lo vemos de medial a lateral, vamos a ver que por ahí va a pasar lo que es el tendón del tibial posterior, el flexor largo de los dedos, la arteria tibial posterior y su vena, el nervio tibial y lo que es el tendón flexor propio del dedo gordo. Hay que recordar que el nervio tibial posterior a la altura del retináculo flexor, o sea, a la altura del túnel del tarso, se va a dividir en dos, en lo que sería su rama plantar y su rama plantar lateral y su rama plantar medial. La lateral, vamos a recordar que va a inervar a lo que son los interóseos, el flexor corto del quinto dedo, el aductor del dedo gordo, el cuadrado plantar, los tres lumbricales laterales, y el plantar medial a lo que es el flexor corto del pulgar, los lumbricales, el medial y el abductor del pulgar y el flexor corto de los dedos. Ahora, el síndrome del túnel del tarso tiene una etiología que se puede dividir en compresión externa, compresión interna y lo que serían los idiopáticos. La compresión externa va a constituir lo que es del 17 al 43%, y pues se puede dar por lo que sería trauma directo o repetido del tobillo retropié, lo que son fracturas en lo que son la articulación del tobillo, por artritis reumatoide, porque va a causar lo que sería hipertrofia retinacular, lo que sería la gota, el edema idiopático o inclusive por lo que sería aumento súbito de peso. Por la compresión interna, pues podría ser lo que se lesión vascular varicosa, malformaciones arteriales, lo que sería el aumento de la tensión del retináculo flexor, la fibrosis, las tumoraciones, los gangliones, que son, inclusive decían que el 8% estaba compuesto por lo que eran los gangliones, y las idiopáticas, del 20 al 40%. Siguiente, por favor. La epidemiología decía que era principalmente o más frecuente en lo que son mujeres de entre 40 y 45 años de edad. Es un diagnóstico poco frecuente, con una incidencia de 0.5, decía que era de 0.5 a 0.58% de todos los pacientes que acudían a evaluaciones de electrodiagnóstico. Su cuadro clínico, pues obviamente va a ser dolor quemante en la cara interna del tobillo y la cara plantar, que puede irradiarse a lo que es la cara interna de la pierna hasta lo que puede ocasionar, que se puede agravar, perdón, con lo que es la actividad física y se calme o disminuya con lo que es el reposo, cuya intensidad puede hacerse mayor en las noches y pues también por parestesias, hipoestesias o diestesias. Su diagnóstico pues va a estar dada por lo que sería la exploración física con el signo de Tinel positivo, que es la figura número 3 en la parte superior, en la parte del medio de la pantalla. Ese es el signo de Tinel, en el cual pues va a haber disestesias a la percusión del nervio. Y también mencionaba un artículo la prueba de triple esfuerzo de compresión, que constaba de flexión plantar completa con pie en inversión, y también había presión en lo que sería sobre el nervio tibial posterior, que es la otra maniobra. Decía que en los casos crónicos va a haber debilidad o atrofia de la musculatura intrínseca del pie, que también podría haber presencia de disminución de la suturación y sensibilidad reducida a lo que es el tacto ligero. Siguiente, por favor. En los estudios de imagen, pues se podría usar lo que era la radiografía, pero que para solo evaluar lo que sería la pérdida de la densidad ósea, adelgazamiento de las falanges o evidencia de lo que es artropatía de Charcot en las neuropatías de larga duración. El ultrasonido, pues para evaluar si hay algo o que no debería estar en ese sitio. Y la electromiografía principalmente
para medir lo que es la velocidad de conducción nerviosa motora y o sensitiva. Aquí le pongo un ejemplo que venía en un artículo. Siguiente, por favor. Y pues la resonancia magnética decía que es para la localización e identificación de posibles causas del síndrome del túnel de tarso, así como para determinar la extensión de la lesión y la relación con las ramas del nervio que pueden estar afectados. En su tratamiento lo ponían como tratamiento conservador o quirúrgico. El conservador, el manejo del dolor con los AINES. El Colegio Americano de Cirujanos de Pie y Tobillo recomendaban el reposo, el uso de, bueno, si es que se van a usar zapatos, el uso de zapatos cómodos que no aprieten pues más la zona afectada. Y les decía que el uso de plantillas que modifiquen la alineación del tobillo, en el caso de pie plano valgo. Siguiente, por favor. Y bueno, algo que se me pasó mencionarles. El tratamiento conservador decía que también puede llevar lo que es la terapia de inyección, con inyección de anestésicos locales para el alivio del dolor, e inclusive la inyección de corticosteroides para el tratamiento de la inflamación, que puede llegar a durar hasta 6 meses si es que el dolor se mantiene en leve o moderado. Y pues el tratamiento quirúrgico se da ante la falla del manejo conservador o cuando ya se observa una lesión ocupativa en lo que es el canal del tarso. Bueno, esto lo encontré en un artículo que decía que el abordaje es directo retromaleolar en palo de hockey, con una incisión de 8 centímetros aproximadamente, que iniciaba en una distancia de 3.5 centímetros proximal a lo que es el maleolo medial, dando una disección de las distintas capas hasta llegar a lo que es el retináculo del flexor, en donde vamos a identificar el nervio y con un instrumento Romo se coloca debajo del retináculo para liberar de proximal a distal el nervio tibial y decía que es importante realizar el cierre del tejido celular subcutáneo, omitiendo lo que son el cierre de los planos profundos para evitar que se vuelva a crear la compresión. También se dice que cuando se realiza esta acción, se tiene que realizar la exploración o la búsqueda de alteraciones ocupativas como son los gangliones y creo que olvidé ponerles las complicaciones. Pero luego se los pongo, Y pues creo que eso es todo del síndrome del túnel del tarso. Bueno, esto sí, no es muy frecuente, pero no hay que pasarlo desapercibido. Y el tratamiento definitivo pues es abrirlo y descomprimirlo. Es como el nervio mediano. Si no lo descomprimes, le quitas toda esa fibrosis, el retináculo que lo esté comprimiendo, pues entonces va a continuar con sus molestias. Pero lo más indicado es hacer cirugía y no estar con los puros analgésicos. Es muy frecuente, hay que verlo en los pacientes con el tipo Charcot, pero pues ahí no tienen mucho, hay una deformidad de la articulación, pero normalmente ellos no tienen dolor. Pero bueno, hay que hacer el diagnóstico, pues es con la electromiografía que te da una idea. Muchas ocasiones ni la resonancia magnética te da el diagnóstico. La resonancia magnética es para parte blanda, pero lo que te da la información es la electromiografía y muchas ocasiones los potenciales evocados. Pero nada más, el tratamiento definitivo es liberación, abrir y se acaba el problema. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, sí, dime. No, dije sí, doctor. Se trabó. Bueno, ¿algún comentario?
Vénganse preparados, desayunados, comidos, cenados. Y si no terminamos, pues nos vamos hasta sábado y domingo y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sí. ¿Sale? Si es Sí. que no se Sí. preocupen. Suena doloroso, A la pero hora pues que sí. quieran, mañana, tarde, noche, madrugada, a la hora que quieran, pero terminamos. Sí, doctor. Gracias. Órale pues, mañana nos vemos. Sí, nos vemos mañana. Y Doc, Cuídense. muchas gracias, nos vemos. Bye. Gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana, doctor. Gracias, Hasta mañana. gracias.